De la sesión, secretario Cuenta. Tan solo ha llegado una presentación de los resultados de la primera y segunda votación de la elección presidencial de 2021 que entendemos que fue remitida por el CERVEL. Es todo lo que hay en la cuenta, señora presidenta. Bien, nuestra materia de citación de hoy día era escuchar al presidente del CERVEL, don Andrés Tagle, quien ya lo vemos en pantalla, así que le damos la bienvenida y agradecemos que esté presente hoy día con nosotros para que nos diera su opinión sobre el proyecto que estamos analizando y en especial, ¿no es cierto?, no sé, don Andrés, junto con darle la bienvenida y saludarlo, es preguntarle si tuvo opción de escucharnos en la discusión de la sesión pasada, en que resultaba de interés para los senadores, más que avanzar en el sentido que tiene este proyecto, resultaba de interés para los senadores ver la posibilidad de convertir en materia de ley algo que el CERVEL hizo en la última elección, y es que fue voluntariamente subir copia de el acta de escrutinio de todas las mesas, que eso daba transparencia al sistema, más que a lo mejor lo que presenta o establece este proyecto. Andrés, bienvenido, tiene usted la palabra. Gracias por la invitación. Lamento lo de la semana pasada, pero teníamos una sesión de consejo bien importante a esa misma hora y todas las personas del consejo y los directores y subdirectores tenían que estar presentes en ella. Supe lo que usted me está diciendo, así que me voy a referir también a ello. Bueno, yo en primer lugar quiero señalar del proyecto que es importante advertir que es muy difícil que este proyecto aplique para el plebiscito del 4 de septiembre, o sea, en 26 días más. Esto modifica una ley orgánica constitucional, tiene que ir al Tribunal Constitucional posteriormente, y además es necesaria una reforma constitucional, porque las leyes electorales están congeladas para el plebiscito en su texto al 1 de enero del 2020. O sea, cualquier nueva modificación tendría que, en el caso del plebiscito, modificarse constitucionalmente. Ahora, da la sensación en general que este proyecto se origina en un ambiente de bastante desconfianza que ha existido en el último tiempo hacia el CERVEL y hacia los resultados preliminares, ¿no? Esto se ha ido generando lamentablemente por una campaña de noticias falsas en las redes sociales, ¿ya?, donde ya abiertamente se acusa de fraude al CERVEL sin ninguna evidencia y se descalifica incluso a sus consejeros. Yo creo que en ese sentido es importante recordar la normativa vigente al respecto, ¿ya?, en relación a resultados y escrutinio. Los resultados preliminares que entrega el CERVEL el día de la elección se hacen con un primer ejemplar del acta de escrutinio de las mesas. Tienen un propósito meramente informativo, ¿ya?, y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno. Estos resultados, entonces, no tienen valor legal, no proclaman candidatos, ni proclaman opciones ganadoras en los plebiscitos. La posibilidad de un fraude con ellos no guarda relación con la realidad, ¿ah? No tiene asidero legal alguno por las razones que he señalado, ¿ya? La segunda instancia que es importante de mencionar es a las 14 horas del día siguiente de las elecciones, donde funcionan los colegios escrutadores. Hay electores designados por sorteo por las juntas electorales, más un ministro de fe, normalmente un notario, corrigen los resultados preliminares de tal forma de que ellos queden iguales a un segundo ejemplar del acta de escrutinio de las mesas, que el colegio recibe porque se lo llevan los delegados de la junta electoral de cada uno de los locales en sobre cerrado, esa copia de acta que va para el colegio. En las actuaciones de los colegios escrutadores pueden estar presentes apoderados, ¿ya?, y en los casos de resultados estrechos normalmente suelen estar. Finalmente es el Tribunal Calificador de Elecciones quien hace el escrutinio definitivo y con valor de proclamación. Se hace con un tercer ejemplar del acta de la mesa, que el TRICEL recibe directamente por correo desde los locales de votación. Usan un sistema diferente del CERVEL, que es un sistema de lectura óptica de las cifras de las actas, y no consideran para nada los resultados del CERVEL. El TRICEL puede revisar y escrutar mesas por decisión propia y a solicitud de los partidos o reclamantes. Demora más o menos un mes, dada la rigurosidad que su proceso requiere. En relación a los resultados preliminares, cabe señalar
que el CERVEL contrata una empresa externa para la digitación de las actas, la provisión de los computadores y, desde luego, lo más importante de todo y lo más complicado es la red de transmisión de datos desde todos los locales de votación. Son 2.700 recintos para el plebiscito, ¿no? Y en esta ocasión esa empresa contrata es Telefónica, para que tienen la red de transmisión, que es lo que a nosotros nos importa. El personal de enlace del servicio que trata este artículo 83 del proyecto tiene una función de recibir las actas, principalmente supervisar la digitación y autorizar el ingreso de las actas descuadradas en el sistema. Cuando una acta viene descuadrada y está realmente descuadrada, obviamente ahí hay una llave que tiene a través de código el personal del CERVEL respecto del digitador para efectuar esa corrección. El sistema hoy día, como bien se decía, dispone al final de la noche de las actas digitalizadas de todas las mesas, las que se pueden comparar con los datos ingresados a nivel de la mesa por cualquier usuario. Antes esto se disponibilizaba solo para los partidos políticos en virtud del artículo 185. El artículo 185 obligaba al CERVEL a tener esta disponibilidad de copia digitalizada de las actas, y lo obliga todavía, hacia los partidos políticos, ¿ya? Ahora, ahí se hacía un sistema igual al anterior, pero que se entraba con códigos. Normalmente lo que pasaba es que nadie entraba al sistema con código. Los partidos políticos perdían los códigos, no les interesaba, miraban el sistema general esa noche y no hacían una comprobación con las actas digitalizadas. Esa razón fue por la cual esta versión más sofisticada del sistema fue hoy día en la general y la que se dispuso en las últimas elecciones de noviembre y diciembre a todo el mundo. Quienes desconfían del CERVEL se han enfocado, a mi juicio, equivocadamente en el control hacia el ingreso de datos del sistema, ¿ya? Hay una desconfianza con los digitadores, cuando, en mi opinión, es mucho más relevante controlar la salida del sistema, ¿ya? No la entrada, la salida del sistema. ¿Qué se está contabilizando realmente para el escrutinio? Y para ello el CERVEL entrega las herramientas. Y una de las herramientas es poder entrar a ver el resultado a nivel de mesa, cotejarlo con el acta digitalizada. Y un apoderado de mesa puede terminar su labor después de haberse desempeñado en el local, entrando al sistema computacional y revisando la mesa donde él actuó como operador. ¿Ya? Los partidos no han enfocado ese control, que la labor de un apoderado debería terminar hoy día mirando su mesa en el sistema, ¿ya? Más que estar preocupado del ingreso. Es más importante lo segundo, porque ahí se controla todo el proceso. En lo otro se controla un solo aspecto. Y además, al día siguiente, nosotros hacemos entrega, hoy día lo estamos publicando en realidad en la página web, y cualquiera lo puede bajar, de un archivo Excel con los resultados por mes. Esto le permite a cualquiera, y especialmente a los partidos políticos, hacer procesos donde se revisen los resultados y la consistencia de las mesas en forma estadística. Quiero decirles que el CERVEL va a incorporar en esta ocasión una revisión adicional de los digitados, ¿no? Vamos a hacer una revisión de las mesas que estén fuera de rangos razonables respecto de los demás. En esta ocasión, como todas las mesas cambian con sus integrantes y van a quedar numerados o sea, ordenados en las mesas alfabéticamente, ¿verdad?, de cada local, las mesas deberían tener resultados muy similares. Cuando un resultado está distorsionado respecto al promedio de su propio local, obviamente uno puede detectar esas mesas y hacerle una revisión especial. Yo les mandé, no sé si se pueden proyectar o no, un par de cuadros, una hojita con 2 cuadros donde están los resultados de la primera votación de la elección presidencial del año pasado, ¿ya? Y uno de los resultados de la segunda votación. Ahí se comparan, fíjense bien, se comparan los resultados preliminares del CERVEL, el primer par de columnas, los resultados provisorios de los colegios escrutadores, que es el segundo par de columnas más la diferencia entre ambos, y los resultados definitivos del 3C. Como pueden ustedes ver en la primera vuelta, ¿ya?, fíjense,
las diferencias son ínfimas entre los preliminares del CERVEL y los colegios escrutadores. El mayor candidato, Kast, tiene 265 votos a favor, Yana Proboste 129 abajo, Marco Enrique 233 abajo. Son diferencias de menos de 260 votos. Y al comparar con el Tricel, esto es el resultado definitivo de los preliminares, ustedes pueden ver que las diferencias en la primera vuelta también son ínfimas. Hay una diferencia de 661 votos más para París, y que es la diferencia más grande hacia arriba o hacia abajo. No más de 661 votos en un total de 7.114.000. Y en el caso de la segunda vuelta, que también está ahí, es una situación parecida. Los resultados, las diferencias son mínimas entre el CERVEL y los colegios escrutadores, y con el Tricel. Piensen ustedes que la revisión del Tricel es efectiva, se toma un mes, abre mesa aunque no se lo pida, revisa mesas descuadradas, etcétera, y la diferencia entre lo que nosotros emitimos esa misma tarde, noche de la elección presidencial, con la del tribunal, la diferencia más grande está en los votos de Kast, de 1.015 votos, y en el caso de Boric son 560 votos de diferencia. Ese es el nivel. Entonces, eso les puede demostrar a ustedes, ¿ya?, que no hay justificación para todo un alegato que se hace de que los resultados del CERVEL pueden ser distorsionados o no confiables, o etcétera, ¿ya? Esto se viene repitiendo a su vez hace muchas elecciones. Respecto, creemos que los requisitos que se quieren imponer al personal de enlace del CERVEL en el inciso primero del 83, dados. Estamos hablando de personal honorario que se contrata por una sola vez, en una actividad que normalmente se realiza muy pocas veces en un periodo de 4 años. Normalmente hay 2 grandes procesos electorales, ¿no es cierto?, el municipal y el parlamentario, en régimen, en 2 años diferentes, digamos, más sus elecciones primarias y eventualmente complementarias. Para complementaria me refiero a segundas vueltas. Las exigencias de un pasado al margen completo de la política, de todo tipo de candidatura y de participación en todo acto y manifestación, bueno, algunas muy difíciles de controlar, como la participación en actos, tendría que contar solamente en declaraciones juradas, ¿ya? Y además coartan derechos bastante relevantes de las personas que pueden ejercer este tipo de actividades. Ahora, bueno, cuando se habla que no pueden haber participado en gremios ni sindicatos, en nuestra opinión es claramente una exageración. Fíjense que hasta los notarios y conservadores que integran las juntas electorales tienen un gremio, que es la Asociación de Notarios y Conservadores. Y ni hablar muchos delegados de local que nombran la junta, que son abogados y que son miembros probablemente del Colegio de Abogados, que es una organización gremial, sin duda. Entonces, ahí nosotros creemos que hay una gran exageración. Ahora, respecto del nuevo inciso segundo que se incorpora, que incorpora la presencia de apoderados de mesa, bueno, esto termina siendo contradictorio y innecesario a la luz del inciso cuarto del actual artículo 83, digamos, que se mantiene, y este artículo señala que los apoderados acreditados ante la oficina electoral del local de votación podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso y transmisión de los datos que ellas contengan. Entonces, la figura de un apoderado ante la oficina electoral siempre ha estado en la ley para controlar tanto los actos del delegado como esta función de ingreso al sistema. Esto está en la ley desde, yo creo, el año 2012. Entonces, aquí se quiere innovar además en otro artículo colocando el derecho de tener un apoderado de mesa. El apoderado de mesa está cumpliendo en ese mismo momento otras funciones, son los escrutinios de mesa. Se confunden funciones. Aquí hay un apoderado general de local, hay un apoderado ante la oficina electoral y hay apoderados de mesa. Cada uno cumple su función. Esto ha estado siempre, y lo que se aporta nuevo más bien queda como más que un aporte, ¿ya? Eso es lo que yo puedo señalar, señora presidenta, respecto del proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, Andrés.
Yo quisiera simplemente destacar que al menos en esta comisión nadie ha puesto en duda, sino que por el contrario siempre se ha relevado, ¿no es cierto?, lo transparente y serio que es el servicio electoral. Ofrezco la palabra a los señores senadores y damos la bienvenida también a la subsecretaria Macarena Lobos de SECPRES. Senador Elizalde. Bueno, gracias, Presidenta. Yo soy de los que siempre he defendido el trabajo del servicio electoral, independientemente de que es perfectible y se cometen errores como los puede cometer cualquier servicio, pero lo cierto es que tenemos un sistema electoral y un servicio que garantiza que la noche misma de la elección sepamos los resultados y sin cuestionamiento público. Y eso sin duda que es un patrimonio que tenemos que preservar y cuidar entre todos. La legislación es perfectible, los procedimientos del servicio electoral son perfectibles, hay que estar revisándolos para ir aumentando el estándar, pero bajo ninguna circunstancia eso puede significar que exista un cuestionamiento respecto al trabajo que realizan. Y en eso he sido consistente, no solo en esta comisión, sino que cada vez que me ha tocado participar en los debates respecto de modificaciones legislativas. Yo tengo una pregunta para el director, que es de las medidas que ha adoptado desde el punto de vista administrativo el servicio electoral, ¿cuáles él cree que podrían eventualmente podríamos decir, fortalecerse, estableciéndolas con carácter legal? Porque hay una serie de resoluciones que ha acordado el Consejo del Servicio Electoral en el marco de la ley. También hubo un mandato en el contexto del proceso constituyente, hubo una normativa para el plebiscito seguro que impulsamos junto al senador Turresti, que fue una reforma constitucional. Entonces, la pregunta es si podrían haber algunas de esas iniciativas que pudieran ser consagradas de carácter legal para dar mayor garantía, no porque haya sospecha respecto al trabajo que realizan, sino que para dar mayor garantía. Yo tengo diferencias con el proyecto que se presentó, porque creo que no va al tema más relevante. Y en ese sentido lo dije, me siento más interpretado por las propuestas que hizo el senador Edwards en la sesión pasada, respecto de darle respaldo legal a medidas que el CERVEL ya ha adoptado con el objeto de elevar los estándares de transparencia. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Ofrezco la palabra, senador Edwards. Voy a aprovechar que estoy aquí para saludar, no sé si me alcanza a ver el director. Sí, nosotros también confiamos en el trabajo del CERVEL. Sí, debo decir que cuando el CERVEL determinó bajar nuestras listas de candidatos, fue un golpe muy duro, que gracias a Dios se pudo revertir en el Tricel. Pero efectivamente el CERVEL hace una muy buena labor, pero realmente ha cometido errores gigantescos como ese error, que fue por lo menos para muchos de nosotros un golpe, pero creo que se recuperó y hay que echarle para adelante para mantener 100% la credibilidad de nuestro servicio electoral. Yo llegué, creo que 5 o 7 minutos tarde, quizás lo dijo, pero me gustaría preguntarle que al director si pudiese comentar de nuevo la forma de designación de los vocales de mesa. ¿Sí? No sé si lo dijo, parece que no lo dijo, la forma de designación de los vocales y cuál es como, entre comillas, la forma de comprobación o de verificabilidad que tiene el público en este sistema de... ¿Será nuestro internet el que se cayó? Sí. Recording in progress. Sí. Gracias, don Andrés. Se nos había... No, Don Andrés Andrés, sigue. ¿nos escucha? No, Andrés yo creo que sigue. Yo lo estoy oyendo. Ahora sí, ya, disculpa, el internet que se cayó fue el nuestro, pero ya recuperamos. Senador Edward, retome su posición. Si podría comentarnos por el proceso de selección de vocales de mesa. Eso. Gracias, senador Edward. ¿Alguna otra consulta? Senador Velázquez y luego el senador Elizalde. Gracias, Presidenta. En razón de lo que expresaba el director, nos damos cuenta de la necesidad de fortalecer la información respecto a los roles que hoy día tenemos dentro del servicio electoral y sobre todo en aquellos procesos eleccionarios, en todos los procesos eleccionarios, en que no están muy claros, por diversas razones, que muchas veces se han discutido acá en el Congreso.
Así que no sé si de parte del CERVEL, del gobierno, de nosotros mismos, pero es muy necesario, si no estamos como, incluso a veces yo creo que podemos distraernos y aparentemente no están ciertas tareas y estos roles y están muy definidos. El senador Elizalde, en su consulta y reflexión, le decía al director, y insistir, ¿qué herramienta probablemente concreta hoy día necesita el CERVEL que no se la hemos entregado? Y además, un tema que escapa, no sé si a nuestro ámbito, pero está en la Comisión de Constitución, me parece, Presidenta, el proyecto de voto obligatorio que viene de la Cámara de Diputados, que tuvo de discusión acá, que ha tenido bastante respaldo, ha ido creciendo por diversas razones, bien en esta batería de iniciativas. Quizás pudiésemos, no sé si podemos nosotros pedir ese proyecto, si no va a estar eternamente ahí, podríamos darle agilidad en este momento en que estamos viviendo y podría ser un aporte a esto que va a ocurrir eventualmente antes y después del 4 de septiembre. Así que lo dejo como para que el secretario dé la posibilidad de pedir que venga esta comisión a ese proyecto. Gracias, senador. Senador Elizalde. Sí, yo tengo otra pregunta para el director. Lo que pasa es que leyendo el artículo 83 en su inciso tercero de la ley 18.700, señala que adicionalmente las personas referidas anteriormente se refiere a las personas que disponen del servicio electoral, que están en la oficina electoral y proceden a recibir las actas. Las personas referidas anteriormente procederán a efectuar una copia digitalizada o escaneada del acta de escrutinio que se incorporará como respaldo al sistema computacional. Pero mi pregunta es si existe la obligación de publicar esa información, que yo sé, tengo entendido que el CERVEL lo ha hecho, pero si existe como obligación legal. Como obligación legal. No estoy hablando o sea, que cualquier ciudadano puede acceder a eso. Mi duda es si esa es una decisión administrativa que tomó el CERVEL, me refiero a la publicación, o es una obligación legal. Porque yo leyendo aquí la ley a la rápida, obviamente habla de la necesidad de digitalizar y escanear e incorporarlo al sistema. Entonces, esa es mi duda, si existe la obligación de publicar esa información o solo una decisión administrativa la que adoptó el CERVEL sobre la base de esta norma. Gracias, senador. Antes de darle la palabra al presidente del CERVEL para que contestara todas nuestras dudas, yo comparto lo último que señala el senador Elizalde. El proyecto que estamos revisando, ¿no es cierto?, tiene 2 artículos. El primero que pone requisitos a estas personas que contrata el CERVEL y el segundo que establece la obligación de que haya apoderados en la sala o el salón o en el lugar donde se transmitan los votos. La segunda parte de este proyecto está claro, la norma ya existe. Mal debiéramos aprobar, ¿no es cierto?, esta proposición porque ya hoy día está incorporado y quienes quieran tener apoderados en la sala de transmisión de los datos o de digitalización de los datos pueden hacerlo. La primera parte yo también comparto que esta serie de requisitos es excesiva y no debieran existir. Pero la discusión de la semana pasada se dio a conocer acá una práctica que hizo el CERVEL en las últimas elecciones en que ustedes subieron las actas de escrutinio de cada mesa. La consulta es, ¿eso lo hicieron voluntariamente como una decisión administrativa o es lo que dice el senador Elizalde en razón de este inciso tercero del artículo 83 de la ley 18.700 y por lo tanto esa obligación también ya existe hoy día a nivel legal? Gracias. Tiene la palabra don Andrés Tagle. Gracias, presidenta. Bueno, respecto de lo último, a ver, existe la obligación, o sea, el acta se digitaliza por mandato legal, sin duda, y existe la obligación de ponerla a disposición de los partidos políticos. Por eso que antes de noviembre nosotros teníamos 2 sistemas de despliegue de resultados, por así decir. Un sistema abierto a todo público, que cualquiera podía entrar, y un sistema restringido a los partidos políticos, al cual se entraba con clave. ¿Ya? Ese segundo sistema de los partidos políticos con clave sí tenía las actas, y eso era un mandato legal. Ese mandato está en el penúltimo inciso del artículo 185, que describe cómo la obligación de los resultados y cómo se tienen que desplegar estos resultados. Un artículo bastante extenso, ¿ya? Y esa obligación legal está. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que esto se perdía.
la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos, parlamentarios incluidos, y quizás muchos de los que estaban ustedes, entraban al sistema normal y veían ahí los resultados y las claves quedaban perdidas en el último lugar del partido, digamos, y nadie las conocía y nadie las usaba. Entonces esta función no se estaba utilizando. ¿Ya? Y ahí decidimos que hubiera una sola versión del programa, que es la que tiene las actas digitalizadas, que no se están subiendo muy temprano. Es pesado subir las actas digitalizadas, es una cantidad de datos, un volumen importante. Y esas se comienzan a cargar en la tarde, ya cuando los resultados están cerca del 90 o 100%, y desde luego están siempre disponibles el día siguiente para la revisión. Por tanto, la obligación legal está, solo los partidos, nosotros la estamos ampliando a todo el mundo. Bienvenida a una disposición que la haga permanente en el mismo sistema, junto con la sola advertencia que la cantidad de datos ahí, el archivo de cada una de estas actas es tan grande que subir los datos es pesado, digamos, en las primeras horas del sistema, sobre todo que se requiere rapidez. Respecto de los vocales de mesa que se preguntó, bueno, a ver, la designación de los vocales de mesa se hace en el fondo paulatina en los dos grandes procesos electorales de carácter permanente. Se designan 2 con ocasión de la elección municipal y 3 con ocasión de la elección parlamentaria. Esa forma logra y duran 4 años en sus funciones. Entonces, una persona que es designada para la elección municipal ya tiene que ejercer de acuerdo con la ley, todas las elecciones siguientes hasta en la próxima elección municipal en la cual es cambiado. Lo mismo respecto de los 3 que se designan a la parlamentaria. Esto hace que vayan rotando, siempre haya nuevos, pero que haya siempre algunos vocales con experiencia. ¿Ya? Este es el propósito de esta norma, que está así desde el año 2012 en la ley. Ahora, en el plebiscito, por tanto, se trataba de una elección extraordinaria, ¿ya? Y habían sido nombrados vocales 2 en las municipales y 3 en la parlamentaria del año pasado, que en este caso coincidieron. Y su nombramiento está vigente 4 años. Por lo tanto, en general, no correspondía designar nuevos vocales de mesa, ¿ya? Salvo reemplazantes, ¿ya? O sea, sustituir a algunos que no funcionaron. Y además hay que considerar que eso era la norma general. O sea, si no hubiera habido este cambio que tiene que ver con la asignación de electores, igual los vocales deberían haber sido nombrados solo aquellos que faltaban porque se cambiaron de circunscripción en las mesas o porque fallecieron o por cualquier causa perdieron derecho a sufragio. Solamente esos tenían que ser cambiados y por lo tanto muy poco. Ahora, en esta elección está corriendo una disposición adicional de nombramiento la nueva ley de asignación a los locales previó que todos los electores van a estar en una mesa con numeración diferente. Esa va a ser la realidad de lo que vamos a dar a conocer el 13 de agosto próximo, el sábado. ¿Ya? Todos cambian de mesa. ¿Ya? Las mesas se cambian de numeración por cada circunscripción electoral, se numera nuevamente, se le elimina el H y el AB corta que existía anteriormente, que es una cosa que viene ya de muy pasado para la identificación, y los electores en un local van quedando en las mesas alfabéticamente. ¿Ya? Por lo tanto, hay cambios de mesa generalizados. Y producto de eso, lo que se dispuso es que el CERVEL entregara a las juntas electorales los nombres de los vocales que en cada mesa mantenían su nombramiento de 4 años vigente, que habían sido nombrados el año pasado y habían ejercido. Eso es muy importante. No solo habían sido nombrados el año pasado y habían ejercido. Es muy importante señalar que el año pasado sí se designaron por sorteo en las juntas electorales. No hay aquí nunca una designación a dedo, ni menos una designación del servicio electoral. Ahora, se dio la coyuntura adicional de que esta ley de asignación a los locales aumenta el tamaño de las mesas, de 350 electores a 400. Y eso disminuye, aquí se estoy empleando el término, la cantidad de mesas. Vamos a pasar de las 46.000 mesas que funcionaron en Chile el año pasado a 38.000. Hay una buena baja en eso. Entonces se dio la coyuntura de que nosotros teníamos vocales adicionales, por así decir, para llenar las mesas, pero no necesariamente se repartían en las nuevas mesas en forma pareja.
y en algunos casos incluso en algunos casos sobraban, y en ese caso el sistema los consideró como vocales reemplazantes. La ley no distingue que hay que asignar a vocales y a vocales reemplazantes, así lo entendemos nosotros, aunque reconozco que algunos digamos, notarios, integrantes de junta, los menos querían tener una interpretación diferente, que los reemplazantes no deberían haber venido los que tenían nombramiento vigente. Nosotros creemos que sí, ¿ya? Y por lo tanto, ya, las juntas nombraron muy poquitos vocales nuevos, son como 1000 y tanto en un total de 190.000, y de reemplazantes nombraron alrededor de 46.000 nuevos que no habían ejercido el año pasado. Todos los demás habían ejercido el año pasado y tienen nombramiento vigente y fueron designados por las juntas el año pasado por sorteo, y por lo tanto había que cumplir la ley de los 4 años. Esa es la explicación de la situación de los vocales para esta elección. Todas las juntas terminaron su tarea en el día viernes pasado, el 5, ¿ya? Hicieron los sorteos correspondientes. El sorteo, porque cada junta hace un solo sorteo que se aplica para toda la nómina de los posibles nuevos, ¿ya? Los 30 seleccionados para reemplazar, y ya están designados y se van a conocer el próximo día sábado 13 de agosto, ¿ya? Esa designación. Gracias. Yo creo que ahí respondo a las dos grandes preguntas, señora presidenta. Gracias, don Andrés. Ofrezco la palabra, señora subsecretaria. Por su intermedio, presidenta, saludarla a usted, a los integrantes de la comisión, a la secretaría, al presidente del Consejo del Servicio Electoral. Tal como lo planteamos la semana pasada y reiterando lo que ha sido la opinión unánime de esta comisión, nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que es muy importante reconocer la labor que realiza el Servicio Electoral con la transparencia y oportunidad que lo caracteriza. Siempre hay espacios, por cierto, para seguir avanzando. Como decía el senador Elizalde, creemos que el proyecto que está presentado no va en la línea correcta, toda vez que establece exigencias desmedidas para lo que se pretende hacer. También ratificar lo que decíamos la semana pasada, tenemos en el marco del anuncio de la Agenda de Integridad, la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Estamos trabajando en distintos ejes, uno de esos es política, ¿no es cierto?, y estamos trabajando con el CERVEL y todos los órganos públicos para poder avanzar en hacer propuestas concretas que sean medibles, y por tanto nos parece que el CERVEL también ha dado muestras, ¿no es cierto?, en ir publicando estos temas. Como bien decía el director, el presidente del Consejo, siempre le cambio el nombre, no hay ningún impedimento, ¿no es cierto?, para que esto que han hecho ellos como una buena práctica, solo restringido al tema de los partidos hoy día como obligación legal, pudiera quedar establecido como una obligación legal también para la generalidad del público, con las prevenciones, ¿no es cierto?, de que dado el peso de la información va a haber un desfase entre que efectivamente se liberan las actas y estas pueden estar a disposición del público, pero yo creo que eso es va mucho más en la línea, ¿no es cierto?, de efectivamente avanzar en transparencia, a diferencia de lo que plantea el proyecto, que en el fondo hace una mezcla que nos parece errónea, de establecer, ¿no es cierto?, que el hecho de participar en un partido político, de participar en un gremio, fuera contrario, ¿no es cierto?, a la transparencia, y nos parece que esa ligazón es muy peligrosa, y por tanto creemos que el proyecto como está no debiera prosperar, sino más bien ir en la línea de lo que aquí se ha planteado previamente. Gracias, subsecretaria. Senador Edwards. No, solamente la persona, corríjame si me equivoco, que en la campaña, en la franja del rechazo, que hacía las señas, el lenguaje de señas, era militante del Partido Comunes. Y por el solo hecho de hacer las señas, en el caso de la franja del rechazo, fue pasada al Tribunal Supremo de su partido. Entiendo que eso ocurrió el día de hoy. Corríjanme si me equivoco. No lo sé. Está hoy día en la tercera. ¿Ah? El punto no es ese, el punto es que yo efectivamente creo que en algunos casos, no que la persona sea prueba o no sea prueba, pero las presiones con las cuales puede tener una persona que es militante en una situación como esa puede ser complicada, como la que está viviendo hoy día la persona que le hizo lenguaje de señas en la franja del rechazo, que hoy día está siendo pasada al Tribunal Supremo de su partido, el Partido Comunes. Entonces, yo sí efectivamente creo que atendiendo
la postura de su secretaria, yo sí creo que tenemos que tomar ciertas precauciones. Evidentemente que no tan exageradas como lo dice acá, pero sí creo que poner un requisito como que no milite en un partido político o que no sea miembro activo de una directiva en ejercicio de un gremio o un sindicato, me parece que sí son precauciones que hay que tomar para efectos de la persona que o personas que tengan participación en el proceso. Solamente lo hago haciendo una observación de lo que está pasando el día de hoy con una persona que simplemente hizo el lenguaje de señas de la franja del rechazo. Que este proyecto avanzara no afecta al proceso, no faltaría, aunque estuviera tramitado, el proceso del plebiscito del 4 de septiembre, porque respecto a él las normas electorales están congeladas. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Yo quisiera consultarle una última cosa al presidente del directorio, y es ¿cuánto tiempo se demora aproximadamente el CERVEL en dejar disponibles las actas para los partidos políticos o en general el día de mañana, si así lo entiende esta comisión, para todo el mundo? ¿Cuántos días son? En definitiva, serviría solo para recurrir al TER, pero no alcanzaría para ir al colegio escrutador, que es al día siguiente de la elección, a las 2 de la tarde. Sí, presidenta, no, comenzamos a subir esa noche. Están disponibles en la noche. Depende de la elección. Estas elecciones que teníamos 4 votos y algunos muy grandes, con actas enormes, obviamente se demoraban más, pero no, terminado el resultado, digamos, cuando de la última mesa se comienzan a subir, se suben en la noche y están disponibles en la madrugada o a primeras horas del día siguiente, absolutamente disponibles para ir al colegio escrutador. Ahora recordemos que en el colegio escrutador se va a revisar con otra acta. Se va a revisar el resultado provisorio del CERVEL contra el acta que trajo el delegado de la Junta, que puede ser distinta a la que usó el CERVEL, digamos, y se corrige el resultado si es distinto a la que recibió el colegio. Entonces ahí hay otro gran chequeo, digamos, que se hace en todas las elecciones, digamos, haya disputa o no haya disputa. Ahora, claro, cobra relevancia por los partidos políticos cuando hay resultados estrechos. Llevamos estrechos en parlamentarios, menos de 100 votos, digamos. Y se han dado vuelta resultados preliminares respecto del definitivo del CERVEL en casos estrechísimos, 10 votos, 4 votos. No sé si se acuerdan en una oportunidad la disputa en Ñuñoa, ¿ya? Que ahí incluso faltaban unas mesas y esas mesas las escrutó el Tricel en público, bueno, y se dio vuelta el resultado preliminar de ese momento. En ese entonces lo entregaba el Ministerio del Interior. Muchas veces han dado vuelta resultados muy estrechos. Por eso que los partidos más bien tienen que mirar la información que nosotros le entregamos, ya tanto en el sistema como las actas, como esta matriz de resultados en Excel, como un input para el trabajo que ellos tienen que desarrollar en los colegios escrutadores y posteriormente en el Tribunal Calificador de Elecciones, pidiendo revisar o abrir mesas dudosas, etcétera. No como un antagonismo que generó un resultado y que hay que salir a denunciar como creyendo que por las denuncias públicas se va a alterar algo, digamos, cuando obviamente todavía está pendiente los tribunales. Y respecto, bueno, esa era lo otro que quiero decir del proyecto y los requisitos. Nosotros estamos en pleno proceso de contratación de los personal de enlace del CERVEL. Ya, yo diría que la gran mayoría ya está contratado. De hecho, nosotros tenemos una prueba del sistema de transmisión, una este sábado 13 y después volvemos a tener una segunda posteriormente, donde todas las personas participan con datos, digamos, de prueba y van digitando y se ve todo el proceso, digamos, desde los locales. Esa es una labor que nosotros hacemos con la debida anticipación para que el día de la elección funcione todo correctamente. Entonces, ya están la gran mayoría de este personal de enlace del CERVEL designado. Gracias, presidente. Gracias, director. Quisiera hacerle una consulta. Le doy la palabra enseguida. Usted acaba de decir que están en proceso de contratación de estos digitadores, que entiendo que son terceras personas ajenas al CERVEL, ¿no es cierto? Y que se contratan
específicamente para este proceso, ¿cómo lo contrata cada región? ¿O ustedes a nivel nacional? ¿Hay una licitación pública? ¿Se sube al mercado público? ¿Hay unas bases de licitación en que se establecen ciertos requisitos? ¿Cómo se contratan? Me gustaría saber a mí, don Andrés, estas personas, estos enlaces. Pero antes de que me conteste, le doy la palabra al senador Elizalde y luego al senador Edwards. La ley establece prohibiciones para ser vocales, o sea, los requisitos no están en ninguna de las causales que prohíbe ser vocales. Eso debería aplicarse a todos quienes participan del proceso electoral. Ese podría ser un criterio. Y son básicamente los que tienen algún tipo de cargo, obviamente los candidatos, los magistrados, pero estamos hablando de los niveles superiores, los jueces de policía local, los jueces que forman parte del Poder Judicial, todos los jueces y los de policía local, los fiscales del Ministerio Público, los jefes superiores de servicio. ¿Qué número es? 45, artículo 45 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio. Puedo estar equivocado, pero estoy leyendo la rápida, tengo entendido que no están excluidos los militantes de partido, hoy día. No. Porque yo creo que, ¿sabe lo que ocurre? Que uno no puede establecer que por el hecho de militar en un partido una persona va a ser deshonesta, o una persona va a hacer trampa a favor de su coalición o de su partido. O sea, yo creo que puede que haya algunos que sean pillines, pero pueden ser independientes o militantes. Pero por lo menos yo creo que hay que presumir la buena fe y yo respondo por mi propia conducta. O sea, a mí jamás se me ocurriría hacer una triquiñuela que no sea costar los votos adecuadamente. Entonces, uno podría quizá el artículo 45 aplicarlo, el mismo, a todos quienes participan del proceso. No solo los vocales, sino que todos los que tienen algún rol en el proceso de escrutinio, como regla general. Pero no lo haría más amplio que lo que ya está establecido en la ley. Eso. Gracias, senador. Senador Edwards. La primera es una pregunta para el director, para don Andrés, si en su opinión, si le parece que lleguemos a norma legal la obligación para el CERVEL de subir estas actas que hoy día están solamente para efectos de los partidos políticos, como ya lo hizo. Esa es la primera pregunta, si le pareciera que eso ya sea un tema legal. Y la segunda es que para el proceso de selección de los vocales, permitir que en toda parte del proceso de selección, o entre comillas, obligar a que sea siempre, entre comillas, público el proceso mismo y que se tenga que detallar paso a paso en la página web cómo se hizo, dónde se hizo y que se haya sabido, digamos, la posibilidad o se haya dado la posibilidad de estar presentes cuando eso ocurra. Más allá que en algunos casos haya quizás un criterio, como dice el director, de que se repitan algunos o hay algún criterio de repetición para que no todos sean nuevos. Esa es la pregunta. Pero lo otro es que efectivamente podríamos verlo nosotros en el artículo 45, pero yo discrepo de la interpretación que tiene el senador Elizalde, porque yo diga que los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de policía local no pueden ser vocales de mesa. Estoy haciendo un juicio de valor sobre la honorabilidad de ellos. Esa restricción está ahí simplemente no por un problema de honorabilidad, incluso ni siquiera los candidatos. Y a mí en lo personal creo que eso perfectamente podría extenderse, quizás no de la forma que está planteado acá, hacerlo general, a que no haya militantes de partidos políticos o miembros de directivas de gremios o sindicatos. No porque haya ninguna duda de absolutamente nada, sino que son personas que están sujetas a presiones como la presión que hoy día, la presión impactante como lo pueden ver hoy día en página completa, en la tercera, a la que está sometida Jazmín Aguilar como militante de Comunes por el solo hecho de haber participado en el lenguaje de señas de la franja. Entonces, yo el hecho de que sí esté de acuerdo de que haya una limitación para los militantes de partidos políticos no implica en ningún caso que haya un manto de dudas, sino que simplemente me parece que el proceso va a ser más transparente para el resto. Así como tampoco el hecho que le pregunte al director del CERVEL el hecho de que queramos que el proceso de selección de vocales sea completamente público, implique que estamos diciendo que lo que haya hecho el CERVEL sea o haya un manto de dudas. Simplemente es tratar de abrir todo el proceso para que terceros no tengan dudas como efectivamente hoy día existen. Para bien o para mal hoy día existen ciertas dudas del proceso,
por lo menos yo me veo enfrentado a muchas personas con muchas dudas en cada una de las reuniones que hago, especialmente en regiones, y creo que con ciertos cambios pequeños se puede avanzar mucho en credibilidad, que es muy alta la del CERVEL, y nosotros estamos de acuerdo con eso, pero se puede avanzar. Gracias, senador. Senador Elizalde. Yo tengo el siguiente planteamiento, que es que independientemente de estar abierto a, si es necesario, establecer inhabilidades para desempeñar estas funciones adicionales, que habrá que verla en su mérito, el sistema funciona en la medida que haya transparencia y posibilidad de contrastar la información. Por eso es tan importante que las mesas en Chile se abren ante los electores, no solo están los apoderados, cualquier ciudadano puede estar viendo el conteo de los votos. Y si uno puede contrastar la información, se puede detectar fácilmente si hay manipulación y aplicar las sanciones correspondientes. Ha habido casos. Se anuló una oportunidad la elección en Talcahuano por un fraude. Se repitió la elección, ganó quien supuestamente ha hecho el fraude. Después la investigación determinó que el fraude no había sido hecho en las mesas, sino que había sido realizado en el colegio escrutador y eran del sector contrario a quien había ganado la elección y la ganó 2 veces. En fin, las hipótesis son muchas. Pero son casos excepcionales. Pero esto se puede contrastar porque hay registro, como tienen que firmar varias personas, adulterar esta información no es fácil. Entonces, todo lo que contribuya a que se pueda contrastar la información, a que haya transparencia en el proceso, bienvenido sea. Por eso la publicación de las actas es tan relevante, porque permite que se pueda contrastar digitación mesa a mesa con el acta respectiva. Y además, si se tiene un apoderado, se puede corroborar si el acta corresponde a la que efectivamente tienen los apoderados, que eso ya es muy sofisticado y se está alterando el acta, pero hay que ponerse en la peor hipótesis, porque claro, aunque sean casos excepcionales, puede haber siempre una persona malintencionada, que actúe de mala fe y con malas prácticas. Pero yo voy más bien en la lógica de una presunción general de buena fe, con sanciones drásticas a quienes no están a la altura. Y por eso me parece que lo más relevante es el tema de la transparencia para poder contrastar la información correspondiente. Eso nada más. Gracias, senador. Senador Velázquez. Gracias, presidenta. Sí, yo estoy en ese escenario, ese espíritu más bien de alimentar la confianza, porque creo que ahora, sí, mire, eventualmente, si se llegara a coger que un militante no puede ser parte de estos roles, mañana alguien mucho más extremo podría, un ex militante también. Eso Podríamos estar, claro, pero podríamos estar cuestionando incluso la conformación de quienes integran hoy día el CERVEL, cuando también hay adhesión política que es más pública que un, entre comillas, sencillo militante de una X comuna. Entonces, creo que caemos en el absurdo en nuestro país de nosotros alimentar desconfianza, colocamos el espacio como desde la política de la cuña. El hecho mismo de que al tercer día antes de la elección ya no haya más propaganda, que no vaya a haber alguien cercano al local con la pancarta, llegamos a la verdad que es un absurdo increíble, que no se condice con otros marcos legales bastante cercanos a lo que corresponde hoy. Y a veces, ¿sabe qué? Además, con eso le traspasamos algunas conductas a nuestras policías, como que en algún momento no se puede dejar al elector muy cerca del lugar porque eventualmente va a ir con el gorrito de no sé qué. Es increíble. Entonces terminamos todas dando explicaciones y además quedándonos en esa discusión, echando a perder un proceso de un servicio que me parece que ningún sector nunca ha cuestionado. Así que atención con aquello en este ánimo de democratizarlo todo. A ratos son algunas situaciones en las que lo que finalmente importa es cómo vamos desmembrando el sistema político, la desconfianza. Y si hay algo que hoy día hay respecto a cada proceso y a quien estamos en política, algunos con más influencia que con otros, esa es la desconfianza. Este tipo de proyectos, eventualmente con el respeto y la legitimidad que tiene de que se presenten y sus autores seguramente bien inspirados, nos parece que más bien alimentan demasiada la desconfianza. Gracias, senador. Le voy a dar la palabra a don Andrés Tagle y a la subsecretaria para cerrar el debate hoy día, porque ya estamos llegando a la hora. Y la próxima sesión conversamos nosotros a ver si votamos en general alguien en particular, ser un artículo único, si quieren presentar modificaciones, en fin. Pero hoy día terminaríamos y cerraríamos el debate. La próxima sesión sería el próximo martes, no mañana. Andrés, don Andrés, disculpe, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta.
A ver, la primera pregunta es ¿cómo se contrata? Que se va a preguntar. Recordemos que hay dos personas aquí. Ya está el digitador, ya con el computador que lo pone la empresa que nosotros tenemos contratada para estos efectos, ya que ese es contratado por la propia empresa y adiestrado por ello en el manejo del computador donde va a ingresar los datos. Lo mismo que la red de transmisión. Esa empresa hoy día, para este caso, bueno, viene siendo hace varios años por un asunto de capacidad técnica, es Telefónica. ¿Ya? Aquí lo que importa es la red de transmisión de datos, ¿no? Ya que no es fácil llegar hasta todos los lugares de Chile, digamos, y normalmente no se ocupa internet, aquí se ocupan cables. ¿Ya? ¿Ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, a la segunda persona es el personal de enlace del CERVEL. Entonces, uno controla al otro. El personal de enlace recibe las actas, se las pasa al digitador, el digitador las digita en su presencia y incluso si el acta está descuadrada, ¿ya? Porque el descuadre es un control, que puede ser un error de la digitación. Pero hay actas que vienen descuadradas, donde la suma de los candidatos respecto del total de los votos simplemente no cuadra, están mal llenados. Especialmente eso se da, y mucho, en elecciones de estas concejales y cores con 100 candidatos, porque ahí hay mucho error. Entonces, cuando hay que forzar el ingreso por estar descuadrado, porque nuestra obligación es recoger también las actas descuadradas, escrutarlas, pero nosotros las informamos en el sistema, muy destacada. Hay un banner que dice actas descuadradas y cualquiera puede entrar a mirarlas, etcétera, y revisarlas y ver las copias digitalizadas. Ahí el personal de enlace del CERVEL tiene un código para poder ingresar, digamos, y forzar el ingreso de un acta descuadrada. Entonces hay una doble revisión. Y posteriormente, en la misma oficina, están los equipos donde se digitaliza el acta. Se lee en un escáner, digamos, ¿ya? Todo esto provisto por la compañía que nosotros contratamos. Entonces, el proceso de contratación, además, se me preguntaba, es regional. Cada dirección regional contrata. Y en general, yo creo que nosotros hemos visto problemas con funcionarios municipales. O sea, evitamos funcionarios municipales porque de repente vienen muy politizados, ¿ya? Y en general no pueden hacer más cosas, pero hemos visto que hay más bien unos hostigamientos, especialmente hacia los apoderados, ¿ya? La pandemia con los distanciamientos generó esto, bueno, no, ustedes apoderados pueden estar, pero lejos, ¿ya? Bueno, y el lejos no sirve mucho porque tienen una función de controlar, pero yo creo que eso ya lo hemos superado. Estamos dando instrucciones muy claras del derecho a la presencia de los apoderados ahí. Bueno, de hacer un tema legal, la publicidad del acta digitalizada en un solo sistema, a mí me parece una muy buena solución, la comparto, y no sé, pues sería a lo mejor encomendarle a las empresas, digamos, una indicación y nosotros podemos colaborar técnicamente con ellos en redactarla en el lugar preciso en la ley, siempre hemos colaborado en el pasado en este tipo de cosas. Y respecto de los notarios, que se me preguntaba, bueno, y de las juntas electorales y su nombramiento de vocales. A ver, todas las actuaciones de las juntas electorales es con presencia de apoderados y el sorteo es público. Ahora, esto está muy mecanizado por un sistema que también la ley establece y que nosotros le tenemos que facilitar a las juntas electorales. En ese sistema, en el fondo, hoy día, cuando lo abre, nosotros lo primero que decimos, en esta mesa, estos son los vocales, digamos, que tienen nombramiento vigente y por lo tanto usted está obligado a designarlos como vocales, digamos, esos son tocados. Entonces, el sorteo ellos lo que queda por designar son los que pueden faltar de vocales y eventualmente los reemplazantes. Porque si los con nombramiento vigente también llegan para los reemplazantes, vienen ocupados esos lugares. Entonces puede ser que una mesa, si tiene menos de 5 vocales ya asignados, tiene que hacer el sorteo para designar a un vocal. O sea, los miembros de las juntas electorales, cada uno selecciona 10 nombres de la mesa, hacen un total de 30 mesas. Y de esos 30 se selecciona el vocal o los vocales que faltan y los reemplazantes. Si la mesa tiene los 5 vocales listos y le faltan algunos reemplazantes, bueno, el sorteo se hace solo para los reemplazantes que faltan. Y si la mesa está completa, que fue una cosa que también se nos criticó,
Bueno, esa mesa ya no hay nada que asignar. Tienen los 5 vocales y tienen los 5 reemplazantes. Por lo tanto, no hay asignación nueva de electores ni sorteo. Esa mesa no entra al sorteo. Ahora, el sorteo se hace al final de este proceso, el día 5, o sea, en este caso fue el día 5 de agosto, es 30 días antes de la elección. Y ahí sí, en sesión pública, lo que hace la Junta es sacar de 30 números, 5, eligen 5 números de 30. Entonces, como los seleccionados por ellos están del 1 al 30, con numerito, los 5 que salen, los primeros 5 quedan de vocales y los segundos 5 quedan de reemplazantes. Y ahí se ingresan esos datos al sistema y quedan automáticamente asignados. El sorteo es uno solo en la Junta, o sea, y demora segundos, digamos, en sacar las 5 y 5 bolitas de la bolsa. Entonces, es muy elemental, pero tiene hoy día el derecho hasta a ser público, ¿no? Eso básicamente el procedimiento que se hizo el último al viernes pasado, pero para muy pocos casos, como les digo, porque la gran mayoría de las mesas ya tenían sus vocales, digamos, con nombramiento vigente, pero que fueron sorteados la elección anterior, digamos. No es que nosotros los pongamos a dedo. Muchas gracias, director. Subsecretario, usted tiene la palabra para finalizar, que ya estamos en la hora, y invitarla si puede presentar indicaciones en el sentido de lo que está... Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Recoger, ¿no es cierto?, el llamado que se hace a que, como SECPRE, podamos presentar una propuesta en el sentido de elevar a una obligación legal lo que ya hace como buena práctica el CERVEL. Entiendo que en esa línea sería ratificar, ¿no es cierto?, que nos parece que el tema de la militancia, inclusive, la propuesta va más allá de lo que hoy día se le exige a los propios funcionarios del CERVEL, que es que no militen actualmente. Y esto, digamos, de manera permanente, esto es para un acto puntual de una sola vez, por tanto nos parece ratificar que nos parece desproporcionada la exigencia para el objetivo que se busca, y creemos que la propuesta alternativa va mucho más en la línea de garantizar transparencia y disponible, por cierto, a hacer una propuesta. Muchas gracias, subsecretario. Nos gustaría, si fuera posible, y usted logra el patrocinio del Ejecutivo, si la pudiera ingresar, ¿no es cierto?, en la próxima sesión. Estamos discutiendo esto en general y en particular, entonces la trae aquí a la comisión el próximo martes para darle el tiempo necesario. Nos sesionaríamos mañana y las podríamos esperar para el próximo martes a las 3. ¿Me parece? Presidenta, nos coordinamos con el CERVEL para eso. Muy bien, agradecido don Andrés Tagle, agradecida a la subsecretaria y a todos los senadores presentes. Habiendo dado término a la orden del día y habiendo llegado a la hora, se levanta la sesión.